Escuché a mi nuera parada en la puerta, con voz hiriente. Si esa vieja se atreve a venir, tendremos un nuevo motivo de risa para toda la fiesta. Sus amigas soltaron carcajadas, ansiosas de verme aparecer como una pobretona, pero cuando la puerta de la limusina se abrió y yo bajé, con las manos firmes sujetando a mis 2 nietos gemelos, todas se quedaron mudas. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Entré al salón de bodas y el golpeteo de mis viejos zapatos gastados resonó sobre el lujoso piso de mármol. Este hotel se encontraba en el corazón de la Ciudad de México, donde los candelabros brillaban tanto que parecían querer tragarse la oscuridad. El aroma de flores blancas se mezclaba con el amarillo intenso de los ramos de cempasúchil, llenando el aire hasta hacerlo pesado, casi irrespirable. Pero para mí, todo se sentía como una obra de teatro ajena. Yo, Elena Márquez, una mujer de 57 años, madre de Daniel, el difunto esposo de Camila, la novia de hoy, sentía que no pertenecía a este lugar. La música vibrante de un mariachi inundó el espacio. Las melodías de las guitarras y las trompetas se entrelazaban como si quisieran arrastrar a todos a un torbellino de alegría. Los invitados reían, brindaban y se felicitaban, mientras yo permanecía de pie, observando en silencio el ir y venir de la gente. Un mesero, un joven con una camisa blanca impecablemente fajada, se inclinó y me guió hacia una pequeña mesa en un rincón alejado, cerca de la salida. Eché un vistazo. En esa mesa no había nadie conocido, solo rostros extraños, algunas personas mayores como yo, probablemente también invitados de segunda. Lo entendí de inmediato. Este no era el lugar para la familia. Sentí una punzada en el corazón, pero aún así me senté, esforzándome por mantener la compostura. Vi a Camila a lo lejos. Se veía deslumbrante con su vestido de novia blanco impecable, el velo ligero flotando con cada movimiento. A su lado estaba Ricardo, el novio, alto y apuesto en su traje negro. Caminaban juntos, sonriendo como una pintura perfecta. Los aplausos estallaron como un trueno cuando avanzaron por el pasillo central. Me levanté con la intención de acercarme, de decirle unas palabras de felicitación, aunque fueran sencillas. Pero Camila volteó la cara. Su mirada pasó sobre mí como si yo fuera invisible. Me detuve, aferrando mi bolso viejo con fuerza, y lentamente regresé a mi asiento. Nadie se dio cuenta, nadie me llamó por mi nombre. Entonces apareció doña Marta, la nueva suegra de Camila, una mujer alta y delgada, vestida con un reluciente uniforme de gala, sus charreteras brillando intensamente. El maestro de ceremonias, un tipo con un vozarrón, la presentó como si fuera la estrella de la fiesta. Doña Marta, oficial del ejército mexicano, el orgullo de nuestra familia. Los aplausos resonaron de nuevo, esta vez más fuertes. Camila corrió a abrazarla, con el rostro radiante, como si estuviera presumiendo un trofeo. Yo me quedé sentada, observando en silencio, apretando mi vaso de agua. Nadie me presentó. Nadie mencionó que yo era la madre de Daniel, quien alguna vez fue el esposo de Camila. El banquete comenzó. El delicioso olor a barbacoa llenaba el aire, y los platos de mole poblano espeso se servían junto a tamales calientitos. Los invitados reían, los cubiertos tintineaban y las risas de los niños se mezclaban con las conversaciones de los adultos. Miré a mi alrededor, buscando un rostro familiar, pero no había ninguno. Tomé un sorbo de agua. Sabía tan insípida como me sentía en ese momento. No tenía hambre ni sed, solo sentía un vacío en mi interior que se hacía cada vez más grande. Llegó el momento del brindis. Camila subió al escenario y tomó el micrófono. Con su vestido de novia resplandeciente, las luces la hacían brillar. Hizo que doña Marta subiera a su lado, tomándola de la mano, como si fueran madre e hija de sangre. Entonces, Camila me miró. Esa mirada nunca la olvidaré. Una sonrisa tenue, fría como un cuchillo afilado. ¿Saben una cosa?, dijo, su voz clara pero cortante como una navaja. Soy muy afortunada de tener una suegra tan maravillosa como mi mamá Marta, y no una vieja arrimada como otra por ahí. El salón entero enmudeció por unos segundos.
Luego, un murmullo se levantó, como una pequeña ola que se extendió por la sala. Algunos rieron nerviosamente, tratando de fingir que era una broma. Otros me miraron, con ojos llenos de confusión, lástima o curiosidad. Sentí que la cara me ardía, como si me hubieran dado una bofetada. Mis manos temblorosas dejaron el vaso sobre la mesa, intentando que no se cayera. Quise levantarme, gritarle a Camila que no tenía derecho a hablarme así. Pero no pude. Me quedé ahí sentada, sintiendo cómo la humillación me invadía, amarga como el veneno. Camila continuó, levantando la mano de doña Marta en alto, con voz triunfante. «Esta es mi verdadera suegra, un orgullo del ejército mexicano». Los aplausos estallaron de nuevo, como otra bofetada en mi cara. Alguien gritó, «¡Que viva la familia!». Miré a mi alrededor y vi miradas que me evitaban, sonrisas forzadas. Nadie se levantó a defenderme. Nadie dijo una sola palabra. Me puse de pie, lentamente, tratando de mantener la espalda recta. Dejé el vaso de agua sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera fue tan suave que nadie lo oyó. Salí del salón, cada paso pesando una tonelada. La música del mariachi volvió a sonar, tan alegre como si nada hubiera pasado. Los invitados regresaron a sus conversaciones, a sus copas, a sus risas. Crucé la gran puerta, y la luz de la calle proyectó mi sombra, solitaria y pequeña. Me quedé en el pasillo del hotel, la tenue luz de los faroles iluminando mi rostro cansado. El tráfico fluía por la gran avenida de la Ciudad de México. El sonido de los claxones se mezclaba con el ritmo acelerado de la vida, como si quisiera arrastrarme a un remolino sin salida. Pero en ese momento, los recuerdos de mi infancia en Puebla regresaron de golpe, tan vívidos como si todavía estuviera de pie en aquel callejón polvoriento que olía a drenaje. Esos años, llenos de dolor y humillación, forjaron a la persona que soy hoy, Elena Márquez, una mujer de 57 años que acababa de ser humillada en la boda de su exnuera, pero que seguía de pie, lista para enfrentar lo que fuera. Nuestra casa en las afueras de Puebla apenas podía llamarse hogar. Las paredes de ladrillo estaban manchadas y parchadas con cemento viejo, siempre pareciendo a punto de derrumbarse con cada ráfaga de viento fuerte. El techo de lámina estaba lleno de goteras. En cada temporada de lluvias, mi madre y yo nos la pasábamos poniendo cubetas para recoger el agua. El sonido de las gotas cayendo, toc, 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 era lo único que lograba opacar los ronquidos de mi padre después de una noche de copas en la cantina de la esquina. Mi padre, un hombre corpulento al que el alcohol le había nublado la vista, solía desaparecer todo el día, dejando a mi madre sola para que se las arreglara. Se sentaba en la cantina, riendo a carcajadas con sus amigos de parranda, con las cartas en la mano como si el mundo entero se redujera a esa apuesta. Una vez, pasé a escondidas y lo oí golpear la mesa gritando, «¡Apuesto todo! A eso venimos los hombres. Si se pierde, se vuelve a empezar». Pero él nunca volvió a empezar nada para su familia. Mi madre, una mujer delgadita con los ojos siempre enrojecidos, trabajaba de sol a sol en el mercado. Acarreaba agua y lavaba platos para las fonditas, sus manos ásperas y agrietadas de tanto estar en el agua. Por la noche, llegaba oliendo a grasa, pero aún así se sentaba bajo la luz de un quinqué a remendar mi ropa rota. «Elena, tienes que estudiar», susurraba, su voz cansada pero firme. «No termines como yo, agachando la cabeza toda la vida». Yo asentía, pero por dentro sentía una profunda tristeza. Mi madre nunca se quejaba, pero yo sabía que le dolía. Le dolía a mi padre, le dolía la pobreza, le dolía no poder darme una infancia completa. Desde los 8 años, tuve que ayudar a mi madre. Acarreaba cubetas de agua pesadísimas desde el pozo, con las manos adoloridas y los hombros chuecos por el peso. A veces, servía platos de sopa hirviendo a los clientes de la fonda, con el sudor corriéndome por la cara. Una vez, la dueña, una señora gorda y bajita con una voz chillona, me gritó, «¡Muévete, chamaca lenta! Con esa flojera nadie te va a querer dar trabajo». Me mordí el labio, me tragué las lágrimas y seguí sirviendo. Pero lo que más dolía eran los murmullos de los vecinos. ¿La hija de esos? ¿Para qué estudia? De grande nomás se va a casar, tener hijos y seguir igual de amolada. Yo escuchaba, con el corazón hecho pedazos,
pero solo agachaba la cabeza y seguía limpiando mesas y recogiendo platos. Una vez, de camino a casa, los niños del barrio me detuvieron y me arrebataron el pan que mi mamá me había dado para el almuerzo. Se rieron a carcajadas, mientras yo me quedaba allí, con el estómago vacío, y solo pude darme la vuelta, fingiendo que no me importaba. Las noches en que mi padre llegaba borracho eran las peores. El sonido de platos rompiéndose, la voz de mi madre suplicándole que parara y sus gritos que retumbaban como truenos. «¿Dónde está el dinero? Dame el dinero», gritaba, mientras mi madre me abrazaba y me susurraba: «Calladita, Elena, no digas nada». Me acurrucaba contra ella, sintiendo el débil calor de su cuerpo, pero mi corazón temblaba de miedo. Una vez, rompió la única mesa de madera que teníamos y se fue tambaleándose. Mi madre se dejó caer al suelo, llorando con la cara entre las manos, mientras yo recogía en silencio los pedazos, tratando de que no viera mis lágrimas. Apenas tenía 10 años, pero ya entendía que tenía que ser fuerte, porque si no, las dos nos hundiríamos. Hubo días en que tuve que faltar a la escuela para trabajar. Una vez, mi madre se enfermó gravemente y no podía levantarse de la cama, así que tuve que ir a vender tamales al mercado. Estuve parada bajo el sol, con la voz ronca de tanto gritar, pero apenas vendí unos pocos. El dinero apenas alcanzó para las medicinas de mi mamá. Yo no comí en todo el día. Otro día, caminé a la escuela con los zapatos rotos, el agua de la lluvia empapándome los pies hasta los huesos. El camino de tierra era un lodazal. Me resbalé y mis cuadernos salieron volando. Un señor que pasaba me vio y negó con la cabeza: «Pobrecita, pero de esta no sale». Lo escuché, con el alma rota, pero solo pude recoger mis cosas, limpiarles el lodo y seguir caminando. La escuela del pueblo no tenía nada de especial. Las paredes de cal se estaban cayendo a pedazos y los pupitres de madera rechinaban con cualquier movimiento. Los maestros eran estrictos, pero a pocos les importaban los niños pobres como yo. Un día, el maestro me pidió que pasara al frente a leer. Tomé temblando el libro viejo, con las letras borrosas, y apreté las manos para ocultar las manchas de mi blusa. Mis compañeros de abajo se reían por lo bajo y uno gritó: «¿Una niña para qué estudia? De grande nomás sirve para casarse». Toda la clase estalló en risas, mientras yo me quedaba allí, con la cara ardiendo y un nudo en la garganta. El maestro frunció el ceño y gritó: «¡Silencio!». Pero yo sabía que tampoco me estaba defendiendo. Apreté los dientes y leí más fuerte, con la voz temblorosa pero sin detenerme. Quería demostrar, no a ellos, sino a mí misma, que yo no era la inútil que ellos pensaban. Las fiestas del pueblo en Puebla eran una época que anhelaba y al mismo tiempo me dolía. Todo el pueblo se llenaba de luces y la música de la plaza sonaba con alegría. La gente se vestía con sus mejores ropas, bailaba y comía, mientras mi madre y yo solo podíamos mirar desde afuera, a través de una cerca de madera. Mi madre me tomaba de la mano y sonreía con tristeza. «El próximo año voy a juntar dinero para que puedas entrar a la feria». Pero el próximo año y el siguiente seguíamos mirando desde afuera. Una vez vi a una niña de mi edad, con un vestido rojo, bailando bajo las luces. Me volví hacia mi madre y le pregunté: «Mamá, ¿por qué nosotros no podemos ser como ellos?». Ella se quedó en silencio, solo apretó mi mano con más fuerza. En ese momento, me prometí a mí misma que saldría de ese círculo vicioso. Demostraría que yo valía algo, a pesar de las burlas, a pesar de la pobreza que me perseguía. Todavía recuerdo como si fuera ayer el primer día que puse un pie en el cuartel del ejército mexicano. El portón de hierro, altísimo y pesado, rechinó al abrirse, como si me estuviera desafiando. 2 soldados montaban guardia, firmes, con sus rifles en mano. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo. Una muchacha de 19 años, pequeña, delgada, abrazando una mochila vieja que mi madre había remendado con un costal de arroz. «¿Cuánto aguantará esta?», parecían decir sus miradas. Apreté las correas de la mochila y crucé el portón, con el corazón latiéndome con una mezcla de nervios y determinación. Yo, Elena Márquez, había elegido este camino para escapar de la pobreza y el sufrimiento de mi infancia en Puebla, y sabía que si no seguía adelante, me quedaría atrapada para siempre.
La oficina de reclutamiento era un cuarto pequeño, con paredes de concreto gris y un olor a humedad mezclado con sudor. El oficial a cargo, un hombre de mediana edad, con un bigote espeso, me miró de pies a cabeza, sonrió con desdén y dijo con sarcasmo: ¿Una mujer? ¿Crees que aguantarás una semana aquí? Mejor vete a tu casa, no pierdas el tiempo. Los otros reclutas en la sala se rieron por lo bajo, algunos incluso silbaron. Me quedé allí, con la cara ardiendo, pero no respondí. Solo me incliné para recibir el montón de uniformes caqui y ásperos de manos de un empleado de intendencia. La ropa olía a sudor ajeno, y las botas de cuero eran tan tiesas y grandes que tuve que rellenarlas con periódico para que me quedaran. «Gracias», dije en voz baja, lo suficientemente alto para que me oyeran, pero por dentro me repetía: «Les voy a demostrar que no soy ninguna débil». El primer entrenamiento fue una carrera de 5 kilómetros a campo traviesa. El sol pegaba con fuerza, el lodo se adhería a mis botas y cada paso se sentía como si arrastrara todo mi cuerpo hacia abajo. Me faltaba el aire, el sudor corría a chorros, empapando mi camisa. Los reclutas hombres corrían adelante. Algunos se volteaban a verme y se burlaban. «Miren, la soldadita, mejor vete a la cocina, ¿aquí qué haces?». Me mordí el labio, tratando de controlar mi respiración, con las manos apretadas en puños. Hubo un momento en que pensé que me iba a desmayar, pero entonces apareció la imagen de mi madre cosiendo bajo la luz del quinqué. «Elena, tienes que ser fuerte», resonaron sus palabras en mi cabeza. Apreté los dientes y seguí corriendo, aunque me dolían los pies y sentía que los pulmones me iban a explotar. La primera noche en el cuartel, me acosté en una litera que rechinaba, con una cobija delgada que no era suficiente para el frío de la noche. Los ronquidos de los otros reclutas se mezclaban con sollozos silenciosos. Algunos extrañaban su casa, otros temían no soportar el entrenamiento. Yo no podía dormir, miraba fijamente el techo manchado. Pensé en Puebla, en los días de hambre, en las burlas de los vecinos. «Estás aquí porque quieres salir de eso», me dije a mí misma. Y aunque estaba tan cansada que me temblaba el cuerpo, me levanté en cuanto sonó la diana a las 4 de la mañana, un sonido estridente que taladraba los oídos. La práctica de tiro fue el siguiente desafío. El fusil Galil pesaba 1 tonelada en mis manos, y cada vez que apretaba el gatillo, el culatazo me sacudía el hombro. Después de la primera ronda, tenía el hombro morado y me dolía tanto que el más mínimo roce era una agonía. El instructor, un tipo altísimo con voz de trueno, me gritó: «Sujétalo con fuerza, Márquez. El rifle no es un juguete». Apreté los dientes, ignorando cómo el cañón caliente me quemaba las manos. «Concéntrate, Elena», me dije, tratando de apuntar al blanco, aunque los ojos se me nublaban por el sudor. Una vez, fallé los 3 disparos, y un recluta a mi lado se rió a carcajadas. «A ver, dámelo, yo le doy por ti». No lo miré, solo apreté el rifle y volví a disparar. El último tiro dio en el centro. El instructor me miró, asintió levemente y no dijo nada. Pero ese gesto, para mí, fue una victoria. El ejercicio de arrastrarse bajo el alambre de púas fue una pesadilla. Tenía las rodillas raspadas, la sangre manchando mis pantalones. La cara llena de tierra, el sudor me entraba en los ojos y me ardía. «Más rápido, Márquez. Si quieres sobrevivir en el campo de batalla, muévete», gritaba el instructor, golpeando el alambre con la mano. Apreté los dientes y seguí arrastrándome, aunque las púas me rasgaban las mangas y la tierra se me pegaba al pelo. Cuando por fin logré pasar, me quedé tirada en el suelo, jadeando, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Una compañera de escuadrón, María, me ayudó a levantarme y me susurró: «Échale ganas, Elena, tú puedes». Asentí, sintiendo un poco de calor en el pecho. María fue la primera persona en el cuartel que no me miró como si yo sobrara. Las clases teóricas eran igual de sofocantes. El salón era un horno, el ventilador de techo rechinaba sin lograr refrescar el aire. Yo me sentaba en un rincón, tomando notas de cada palabra, aunque la tinta de la pluma se corría a menudo por el sudor de mis manos. El oficial que daba la clase, un hombre mayor, hablaba de tácticas,
de la historia del ejército, de la lealtad a la patria. Yo escuchaba, y una sensación extraña crecía en mí, como si estuviera encontrando un propósito más grande que yo misma. Aquí es donde perteneces, me decía, y a pesar del cansancio, me esforzaba por aprenderme cada detalle, cada orden. Una vez, me castigaron solo porque mi cobija no estaba doblada perfectamente. Tuve que hacer sentadillas en medio del patio, bajo el sol abrasador del mediodía, con la piel quemándome y los labios partidos. «Márquez, ¿quién se cree usted para hacer las cosas a medias?», me gritó el oficial. No respondí, solo me quedé ahí, con la espalda recta y la mirada perdida en el horizonte. El sol me quemaba, pero no me derrumbé. Pensé en mi madre, en los días que pasó bajo el sol vendiendo cosas para darme de comer. Si ella pudo, yo también tenía que poder. Cuando terminó el castigo, caminé tambaleándome de regreso a mi dormitorio, pero por dentro me sentía aliviada. No me había rendido. Después de unos meses, empezaron a asignarme tareas pequeñas: administrar el almacén de suministros, registrar el equipo, revisar las armas antes de distribuirlas. Hacía todo a la perfección, cuidando cada número, cada objeto. Una vez, el oficial de intendencia, el señor Luis, me miró y dijo: «Hace un buen trabajo, Márquez. No cualquiera es tan meticuloso como usted». Solo asentí, pero sentí un fuego encenderse en mi interior. Por primera vez me sentí reconocida, aunque fuera con una simple frase. El día de la independencia, participé con mi pelotón en el desfile del Zócalo. El redoble de los tambores, la bandera ondeando, y yo, con mi uniforme impecable, marchando al unísono con mis compañeros. La multitud aplaudía, los niños agitaban banderitas, y yo sentí que el corazón me latía más fuerte que nunca. Por primera vez, sentí que realmente pertenecía a este lugar. Ya no era la niña pobre de Puebla, sino una soldado, parte de algo mucho más grande. Los años pasaron y fui ascendiendo, de soldado raso a subteniente, luego a teniente. Las ceremonias de ascenso no tenían flores ni fanfarrias, solo el apretón de manos firme de mi comandante y la mirada de mis compañeros, que ahora me veían con un poco de respeto. No presumía, no le contaba a nadie más que a mi madre. Cuando volvía a casa, les decía a los vecinos que era maestra, una tapadera para evitar preguntas curiosas, para proteger a mi familia de las miradas indiscretas. No estaba lista para que me llamaran la general. Para mí, lo importante no era el título, sino haber demostrado que, a pesar de todas las burlas, yo podía mantenerme en pie. Los años en el ejército me dieron fuerza, pero también me enseñaron que la familia es donde el corazón realmente pertenece. Cuando nació Daniel, mi único hijo, puse en él todas mis esperanzas. Quería que creciera en un mundo diferente, lejos de la pobreza de Puebla, lejos de los días de agachar la cabeza y aguantar, como mi madre y yo lo habíamos hecho. Crié a Daniel con disciplina, se levantaba temprano, tendía su cama impecablemente, siempre era respetuoso con los mayores. Era un niño bueno, estudioso, y siempre sonreía con dulzura cuando me llamaba mamá. Pero a veces, al ver sus ojos nobles, me preocupaba. Era demasiado bueno, perdonaba con demasiada facilidad, y yo temía que esa debilidad lo hiciera sufrir en esta vida tan dura. El día que Daniel trajo a Camila a casa, sentí que algo no estaba bien. Entró muy maquillada, con un vestido corto y llamativo, y una mirada fría y desafiante. Intenté ser amable. Preparé una cena especial. Tamales envueltos en hoja de plátano, un plato de mole poblano aromático y una jarra de agua fresca de limón. Pero durante toda la cena, Camila apenas me miró. Picoteaba la comida mientras enviaba mensajes por el celular, y luego se levantó, dejando el plato a medio comer. «Ya me llené, gracias», dijo. Daniel solo sonrió nerviosamente, mirándome como si quisiera disculparse, pero no se atrevió a decirle nada a su mujer. Yo me quedé sentada, viendo el plato intacto de Camila, con el corazón encogido. «Mamá, es que está ocupada», me dijo Daniel en voz baja. Asentí, tragándome la molestia, diciéndome que quizás yo era demasiado estricta. Su boda fue apresurada, solo unos meses después de conocerla. La barriga de Camila ya se notaba y escuché los murmullos de los parientes. «Boda de escopeta, así son los jóvenes de ahora».
Me senté en un rincón de la pequeña iglesia en Puebla, viendo a Daniel tomar la mano de Camila, con los ojos llenos de amor. No dije nada, solo recé en silencio para que mi hijo fuera feliz. Pero cuando Camila pasó a mi lado el día que llegó a vivir a mi casa, se detuvo, me miró a los ojos y dijo: «Yo no necesito que nadie me diga cómo vivir, tengo mi propia vida». Su voz era fría, como si yo fuera una extraña en mi propia casa. Daniel, a su lado, solo agachó la cabeza y susurró: «Mamá, no seas tan dura, ella es joven». Suspiré y elegí callar. No quería poner a mi hijo en una situación difícil, pero en mi corazón sabía que Camila nunca me vería como parte de su familia. Cuando nacieron los gemelos, Sofía y Mateo, pensé que las cosas cambiarían. Miré a esos dos bebés, tan pequeños, acurrucados en mis brazos, y mi corazón se derritió. Daniel amaba a sus hijos y consentía a Camila en todo, pero ella me despreciaba cada vez más. A menudo me dejaba a Sofía y a Mateo para que los cuidara, y luego desaparecía todo el día para irse de fiesta o al salón de belleza. Recuerdo una vez que tuve que llevar a los niños a vacunar. Mateo lloró a gritos con el piquete y Sofía me apretó la mano, con sus ojitos muy abiertos por el miedo. Los abracé, los consolé, mientras Camila estaba en el salón de uñas, riendo a carcajadas por teléfono. «Ahí se los encargo, estoy muy ocupada», me decía por el altavoz cada vez que la llamaba. No la culpaba, solo hacía todo en silencio, desde llevar a los niños al kinder hasta prepararles la comida. Pero cada vez que miraba a Sofía y a Mateo, veía los ojos de Daniel, nobles, inocentes, y sentía una punzada de dolor. Entonces, la tragedia golpeó. Una noche de lluvia torrencial, oscura como boca de lobo, las calles de Puebla estaban resbaladizas. Daniel conducía de regreso de una fiesta con Camila. Yo estaba en casa, acababa de dormir a Mateo cuando sonó el teléfono. La voz de un extraño, fría, me informó que el coche de Daniel había perdido el control y se había estrellado contra un árbol. «No sobrevivió», dijo el hombre. Dejé caer el teléfono con las manos temblando, como si el mundo entero se me viniera encima. No recuerdo cómo llegué al hospital, solo sé que al llegar, vi a Camila sentada en el pasillo, con el pelo empapado, pero con el rostro impasible. Daniel yacía allí, en una cama de hospital, su cuerpo inmóvil, y yo solo pude abrazar a mi hijo y llorar hasta que no me quedaron lágrimas. El funeral de Daniel fue bajo una lluvia incesante. Me paré junto al ataúd, abrazando a Sofía y a Mateo, quienes lloraban desconsoladamente, llamando a su papá en vano. Camila se sentó en un rincón, sin llorar, sin hablar, solo con la mirada perdida. Quise gritarle, preguntarle por qué estaba tan tranquila, pero me contuve. No quería que los niños vieran a su abuela y a su madre peleando junto al cuerpo de su padre. Unos días después, Camila vino a buscarme inesperadamente. Se sentó y con una voz suave que rara vez usaba, dijo: «Mamá, me quedaré a cuidarla. Juntas criaremos a Sofía y a Mateo». La miré a los ojos, tratando de encontrar un poco de sinceridad. Mi corazón se ablandó, aunque solo fuera un poco. «Está bien, Camila», le dije, «somos una familia». Esperaba, de verdad esperaba, que la muerte de Daniel la hiciera cambiar. Al principio, cumplió su palabra. Camila me preguntaba cómo estaba, íbamos juntas al mercado, e incluso bromeaba cuando escogíamos fruta en el puesto. Una vez, me compró un rebozo y me dijo: «Pruébeselo, mamá, le queda muy bien». Sonreí, pensando que tal vez estaba tratando de arreglar las cosas. Pero esa esperanza no duró mucho. A los pocos meses, conoció a Ricardo, un hombre rico que manejaba un coche de lujo y siempre vestía trajes caros. Cambió de la noche a la mañana. Volvió a dejarme, a Sofía y a Mateo todo el día, mientras ella se iba de viaje y a fiestas elegantes. Había noches en que me quedaba esperándola, con los niños despiertos, con los ojos rojos, preguntando: «Abue, ¿dónde está mi mamá?». Yo solo podía abrazarlos y decirles que mamá estaba ocupada, pero mi corazón se partía en dos. La puerta seguía cerrada, y Camila nunca daba explicaciones. Después de la muerte de Daniel, mi vida giraba únicamente en torno a Sofía y Mateo. Esos dos niños eran la única luz en mis días oscuros.
cuando el dolor por la pérdida de mi hijo todavía se sentía como una daga clavada en mi corazón. Cada mañana los llevaba al kinder, con Mateo en un brazo y la pequeña mochila de Sofía en el otro. Las calles de Puebla estaban polvorientas y el ruido de los coches era ensordecedor, pero el parloteo de los niños llamándome Abue, Elena, aligeraba mi alma. A Sofía le encantaba tomarme de la mano y contarme cosas de su maestra, mientras que Mateo señalaba los pajaritos en los árboles y se reía a carcajadas. Esos momentos, por más sencillos que fueran, eran la única medicina que me mantenía en pie. Camila, su madre, estaba cada vez más ausente. Aparecía fugazmente, como una ráfaga de viento que pasaba y se iba. A veces oía la puerta abrirse a medianoche y la veía entrar, con el pelo revuelto y un fuerte olor a perfume. Se cambiaba de ropa, se rociaba un poco más de perfume de un frasquito elegante y se iba de nuevo, sin siquiera mirar a los niños que dormían en su cuarto. «Ahí se los encargo», decía de pasada, sin mirarme. Yo solo asentía, con un sabor amargo en la boca. Quería preguntarle por qué abandonaba a Sofía y a Mateo de esa manera, pero sabía que sería inútil. Camila había elegido su propia vida, y en ella no había lugar ni para los niños ni para mí. Una noche, mientras doblaba la ropa de los niños, escuché la voz de Camila desde la sala. Hablaba por teléfono, riendo con coquetería, con una voz dulce como si le estuviera haciendo cariños a alguien. Intenté ignorarla, pero lo que dijo me dejó helada. «Tú eres el primer hombre al que he amado de verdad», dijo, con la voz llena de emoción. «¿Y mi matrimonio anterior? Fue porque esa vieja de mi suegra me obligó». Contuve la respiración. Mis manos dejaron de doblar la ropa y me quedé quieta como una estatua. Ella continuó, su voz volviéndose más fría y cortante. «Daniel no fue nada. Un pobre diablo. Nunca lo vi como mi esposo. Cada palabra de Camila era una puñalada en mi corazón. Daniel, mi hijo, que había sacrificado todo para protegerla, era despreciado de esa manera. Quise salir corriendo y gritarle en la cara, pero mis pies parecían clavados al suelo. Dejé en silencio la pila de ropa sobre la mesa y salí del cuarto, con el corazón destrozado. Camila ya había colgado y se estaba mirando en el espejo, arreglándose el pelo, sin saber que yo lo había escuchado todo. La miré, queriendo decir algo, pero tenía un nudo en la garganta. «Abue, ¿ya acabaste?», me llamó la vocecita de Sofía desde su cuarto, sacándome de mi tormenta emocional. Me tragué el dolor y elegí callar. Hablar en ese momento solo empeoraría las cosas, y no quería que los niños quedaran atrapados en medio de los problemas de los adultos. El tiempo pasó. Sofía y Mateo crecieron, pero empecé a notar algo que me inquietaba. Los niños no se parecían en nada a Daniel. No tenían sus ojos cafés y cálidos, ni la sonrisa noble que yo recordaba en mi hijo. Un día en el mercado, la señora de la frutería miró a Sofía y a Mateo y dijo sonriendo: «Qué bonitos niños. Pero no se parecen nada a usted, abuela. Seguro salieron a su papá, ¿verdad?». Asentí para no darle importancia, pero sus palabras sembraron una semilla de duda en mi corazón. Empecé a observarlos más de cerca, a mirar con atención sus caritas. Mateo tenía el pelo ligeramente rizado, Sofía una naricita respingada, pero nada me recordaba a Daniel. Mi mente era un caos, como si un oscuro secreto estuviera acechando en algún lugar. La duda crecía día a día, y decidí que tenía que descubrir la verdad. Una mañana llevé a Sofía y a Mateo a un pequeño laboratorio en el centro de Puebla. El lugar era completamente blanco y olía a desinfectante. Una empleada con bata blanca me entregó un papel con la fecha para recoger los resultados y me dijo con voz monótona: «En 3 días puede volver, señora». Asentí, pero sentía un fuego ardiendo en mi interior. De regreso a casa, Sofía me preguntó: «Abue, ¿por qué hoy fuimos al doctor y no me pusieron inyección?». Sonreí a la fuerza y le acaricié la cabeza. «Solo fue un chequeo, mi niña, no te preocupes». Pero yo sabía que lo que estaba haciendo era mucho más que un chequeo. Estaba buscando la verdad sobre mi familia. El día que recogí el sobre con los resultados, mis manos temblaban. Me senté en el pasillo de la clínica, la luz blanca de los focos fluorescentes iluminando mi rostro cansado. Abrí el sobre y leí cada línea. El resultado era claro.
Sofía y Mateo no tenían ninguna relación de sangre con Daniel. Me dejé caer en la silla. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que nadie se diera cuenta. Sentí que el mundo se me venía encima. Daniel, mi hijo, había amado y sacrificado todo por Camila. Pero los niños que yo creía que eran la sangre de mi sangre no eran suyos. Me cubrí la cara, sintiéndome traicionada una vez más, no solo por Camila, sino por la vida misma. ¿Por qué, Daniel?, susurré, como si mi hijo pudiera escucharme desde algún lugar. Llevé el sobre a casa y lo guardé en el cajón de mi escritorio, planeando enfrentar a Camila. Pero antes de que pudiera hacer nada, esa misma tarde, ella apareció. Llevaba un vestido rojo brillante y un maquillaje impecable, y entró a la casa como una estrella de cine. «Mamá», dijo con voz fría, poniendo otro sobre frente a mí, la invitación a su boda. «Puede venir, pero no traiga a los niños. Es mi gran día y no quiero que la gente vea mi feo pasado». Me quedé atónita, mirando la invitación con la foto de Camila y Ricardo, tomados de la mano, sonriendo radiantes. «Feo pasado», esas palabras fueron como un cuchillo directo a mi corazón. Sofía y Mateo, los niños que yo había criado, eran su feo pasado. Me quedé sentada, apretando la invitación, con el corazón lleno de desesperación. Camila no solo había traicionado a Daniel, sino que también había pisoteado el amor que yo sentía por esos dos niños. Quise arrojarle la invitación a la cara, pero me quedé en silencio. Camila se dio la vuelta, el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo, dejándome sola con mi dolor. Abrí el cajón, miré el resultado del ADN y luego la invitación de boda. 2 pedazos de papel, 2 verdades desnudas, como las 2 últimas cuchilladas que destrozaron mi esperanza de tener una familia. Y ahora, aquí estaba yo, en el pasillo del hotel, con la invitación de boda arrugada en mi mano, mis dedos apretándola con tanta fuerza que las esquinas se doblaban. La luz de la calle se reflejaba en mi rostro a través del cristal, pero en mi mente solo podía ver la imagen de Camila en el escenario, levantando la mano de doña Marta, su nueva suegra, y elogiándola como un símbolo de gloria. Una oficial del ejército mexicano, había dicho con un tono lleno de orgullo, como si quisiera hundirme en la humillación, pero yo conocía la verdad. Marta no era el orgullo que Camila presumía. Era solo una suboficial administrativa que había sido sancionada por falsificar documentos en el ejército. Sonreí con amargura, no de alegría, sino porque la ira en mi corazón comenzaba a transformarse en algo más frío, más afilado. Lo entendí todo. Camila no me había invitado a su boda para reconciliarse o por un gesto de amabilidad. Quería que yo fuera testigo de su felicidad. Quería que viera cuán exitosa era ahora que se había librado de la sombra de Daniel, de mí, del pasado que ella llamaba feo. La invitación en mi mano era una declaración de guerra y los insultos que me lanzó en el salón de bodas fueron el golpe final. Me quedé allí con el corazón dolido, pero ya no por lástima. Ya había aguantado suficiente. Había sido paciente durante demasiado tiempo. Mientras estaba perdida en mis pensamientos, una mano se posó suavemente en mi hombro. Me sobresalté y, al voltear, me encontré con Esteban Ruiz, un viejo compañero de mis días en el ejército. Llevaba un sencillo traje negro, su cabello casi completamente canoso, pero su postura seguía siendo erguida y seria, como el día que desfilamos juntos en el Zócalo. «Elena», dijo en voz baja, su tono grave pero firme, «vi todo lo que pasó. No necesitas vengarte, pero tienes que reclamar la justicia que te mereces». Lo miré a los ojos y vi en ellos la sinceridad de alguien que había compartido conmigo los tiempos difíciles. No dije nada, solo asentí levemente, pero sentí que mi espíritu se fortalecía. Esteban me tomó del brazo y me guió hacia el estacionamiento. «Si quieres, yo te ayudo», continuó, con la mirada decidida. «Tengo el coche afuera, esperando». Me sorprendí al ver una limusina negra y reluciente estacionada justo frente a la entrada del hotel. El chofer, un joven de uniforme, abrió la puerta y se inclinó respetuosamente. Esteban sonrió y explicó: «Me contrataron para transportar a la familia del novio, y de paso me quedaba a la fiesta. Pero hoy, este coche es para usted, una general en limusina. Se lo merece». Lo miré, y una sensación extraña y cálida me invadió.
Por primera vez en mucho tiempo, no me sentí sola. Subí al coche y me senté en el suave asiento de piel. A través de la ventanilla, vi mi reflejo. Una mujer de 57 años, con canas en el pelo, pero con la misma mirada decidida de antes. Los insultos de Camila todavía resonaban en mi cabeza. Vieja arrimada. Cada palabra era como una navaja, pero en lugar de derribarme, me hicieron recordar los años en que luché, en que me mantuve firme ante cada desafío. Apreté los puños y miré hacia afuera. La Ciudad de México brillaba con sus luces. El tráfico era incesante y la música de los bares se escuchaba a lo lejos. Pero dentro del coche solo reinaba el silencio entre Esteban y yo. De camino a casa, Esteban rompió el silencio, su voz grave resonando en el coche. Elena, usted sacrificó su vida por este país. Nadie tiene derecho a humillarla de esa manera. Asentí, todavía en silencio, pero por dentro sabía que tenía razón. Había dedicado mi juventud al ejército. Había superado días que la gente pensaba que una mujer como yo no podría soportar. No solo era la madre de Daniel, no solo era la abuela de Sofía y Mateo. Yo era Elena Márquez, una soldado, una general, y no iba a permitir que Camila ni nadie más pisoteara mi honor. Al llegar a casa, Esteban esperó afuera, su figura erguida como la de un guardaespaldas. Entré a mi cuarto, abrí el armario y saqué mi uniforme de general. Estaba perfectamente planchado. Las insignias de mis hombros brillaban con medallas y mis botas de cuero relucían como un espejo. Me vestí lentamente, abotonando cada botón, cada movimiento como si fuera un juramento. El uniforme pesaba, pero no me cansaba. Al contrario, me hacía sentir más fuerte que nunca. Me miré en el espejo y vi a una Elena diferente. Ya no era la madre ni la abuela sumisa, sino una soldado lista para enfrentar a su enemigo. ¡Abue!, gritó la vocecita de Sofía desde la puerta. Me volví y vi a los dos pequeños, Sofía y Mateo, parados allí, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. «¿Te ves bien bonita?», exclamó Mateo, corriendo a abrazar mis piernas. Sofía levantó la vista y señaló las medallas en mi pecho. «Abue, ¿qué es eso? Pareces una superheroína». Me reí y me agaché para acariciarles la cabeza. «Son las medallas de la abuela, por trabajar muy duro», les dije con ternura. Pero por dentro sabía que esas medallas no eran solo premios. Eran el testimonio de los años que luché, no solo por mi país, sino por mí misma. Tomé a Sofía y a Mateo de la mano y los saqué de la casa. Esteban seguía allí, abrió la puerta de la limusina y saludó con solemnidad. «¿Lista, mi general?». Lo miré y asentí, sin la menor duda. «Lista», respondí con firmeza. Subí al coche, con los niños a mi lado, aferrados a mi mano. La limusina se deslizó por la calle en dirección al salón de bodas, el lugar donde todo se decidiría. Iba sentada en la limusina, con los nervios a flor de piel, mis manos aferradas a las de Sofía y Mateo. El uniforme de general me ceñía el cuerpo, pesado, pero también era una fuente de fuerza que me recordaba quién era yo. Sofía se movía inquieta en el asiento, mirándome con sus grandes ojos redondos. «Abue, ¿a dónde vamos vestida tan bonita?». Mateo, por su parte, me apretaba un dedo y susurraba: «Pareces una superheroína». Les sonreí y les acaricié la cabeza, pero por dentro, la tormenta de emociones seguía rugiendo. Fui una soldado fuerte y ahora regresaba al salón de bodas, el lugar donde me humillaron, no para vengarme, sino para reclamar mi honor, el de Daniel y el de estos dos niños. Esteban, mi viejo compañero, conducía con la misma firmeza de nuestros días en el cuartel. La limusina se deslizaba por las calles de una Ciudad de México iluminada por la noche. Los letreros de neón parpadeaban, y la gente iba y venía como un río incesante. La música de los bares se mezclaba con el sonido de los claxones y las risas. Esteban me miró por el retrovisor y dijo con voz grave: «Elena, ¿estás segura de que quiere hacer esto ahora mismo? Todavía está a tiempo de pensarlo mejor». Asentí levemente, sin apartar la vista de la ventanilla. «Estoy segura, Esteban», respondí sin dudar. «No puedo dejar que piensen que siempre agacharé la cabeza». El coche se detuvo frente a una vieja sastrería en una esquina, el mismo lugar donde había mandado a arreglar este uniforme hacía muchos años.
La dueña, una anciana de pelo canoso, me reconoció en cuanto entré. «Elena Márquez», exclamó con los ojos brillantes. «¿Cuánto tiempo sin verla? Creí que ya se había retirado». Le sonreí y le entregué el uniforme. «Por favor, ajústeme el faldón, pláncheme bien las charreteras y colóqueme estas medallas en su lugar». Ella asintió y tomó el uniforme con un respeto que me conmovió, como si entendiera que me preparaba para una batalla. Mientras esperaba, Sofía y Mateo correteaban por la pequeña sastrería, jugando con unos botones de uniformes viejos que colgaban de la pared. Sofía tomó un botón brillante y lo levantó. «Abue, ¿esto es una medalla?» Me reí y la acerqué a mí. «No, mi niña, pero luego te enseñaré las de verdad». La dueña miró a los niños y sonrió. «Estos pequeños se parecen a su abuela. Se les ve lo valiente en los ojos. Seguro serán tan fuertes como usted». Sus palabras me reconfortaron, pero también me recordaron mi responsabilidad. Sofía y Mateo no eran solo mis nietos. Eran la razón por la que tenía que levantarme y demostrar que nuestra familia no podía ser pisoteada. Cuando la sastra me devolvió el uniforme, parecía nuevo. Las charreteras estaban impecables y las medallas brillaban bajo la luz. Regresé al coche y me miré en el pequeño espejo que Esteban me ofreció. Llevaba el pelo recogido en un moño impecable, la guerrera perfectamente abotonada y las botas de cuero pulidas. Vi una versión diferente de mí misma. Ya no era la maestra jubilada y silenciosa, ni la madre que soportaba humillaciones. Era la general Elena Márquez, y estaba lista para enfrentar lo que fuera. Esteban me miró por el espejo y asintió levemente. «Se ve como el primer día que la conocí en el cuartel. Nadie podrá detenerla hoy». Sonreí, sintiéndome un poco más tranquila. Con un amigo como Esteban a mi lado, sabía que no estaba sola. De camino al salón, Esteban me contó rápidamente lo que estaba pasando adentro. Camila, tal como lo había imaginado, seguía en medio del salón, presumiendo ante sus parientes que su nueva suegra, doña Marta, era el orgullo de la familia. Brindaba, sonreía radiante y contaba hazañas exageradas de Marta, mientras los invitados la aclamaban. «Cree que ya ganó», dijo Esteban con sarcasmo, «pero no sabe quién es usted». No respondí, solo apreté las manos de Sofía y Mateo. Las palabras de Camila ya no me dolían, solo fortalecían mi determinación. Cuando la limusina entró al estacionamiento del hotel, las luces del salón se proyectaban hacia afuera, tan brillantes que parecían devorar la oscuridad. El guardia de la entrada, un joven, me vio con el uniforme, se cuadró de inmediato y saludó militarmente. Asentí sin decir nada, pero sentí una emoción recorrer mi cuerpo. Algunos invitados que fumaban afuera se quedaron boquiabiertos y se volvieron para mirarme. «¿Quién es?», susurró uno. «¿Quién es esa señora?», preguntó otro, asombrado. Los murmullos comenzaron a extenderse y supe que, en pocos minutos, todo el salón tendría que enfrentar la verdad. Abrí la puerta del coche y pisé el brillante suelo de baldosas. Sofía y Mateo, aferrados a mis manos, caminaron a mi lado, con sus miradas inocentes pero llenas de confianza. Esteban nos seguía, con el rostro serio, como un escolta protegiendo a su comandante. A lo lejos, escuché la música animada del mariachi y las risas de los invitados, pero sabía que, en unos instantes, todo quedaría en silencio. Respiré hondo y apreté las manos de los niños. Empujé la gran puerta del salón de bodas. El leve chirrido de las bisagras fue suficiente para sacudir el ambiente. La luz de los candelabros cayó sobre mí, iluminando mi uniforme de general y haciendo que las medallas en mis hombros brillaran como estrellas. Entré al salón, no como una madre humillada ni como una maestra jubilada, sino como una general que había pasado su vida luchando por el honor y la justicia. Sofía y Mateo, agarrados de mi mano, daban pasitos sobre el piso de mármol, mirando todo con asombro. Apreté sus manitas, sintiendo su calor, un recordatorio de que estaba haciendo esto por ellos, por Daniel y por mí misma. De inmediato, todas las miradas se clavaron en mí. La música del mariachi, que sonaba alegremente, perdió el ritmo. El guitarrón se detuvo a media nota y luego se apagó por completo. Las risas, el tintineo de los cubiertos, las conversaciones animadas, todo se desvaneció, dejando un silencio denso y pesado.
Escuché murmullos. ¿Quién es ella? ¿Quién es esa señora? Alguien más susurró. Un uniforme. ¿Es una general? ¿Qué hace aquí? Caminé lentamente, con la espalda recta y la barbilla en alto, cada paso resonando en mi interior como el golpe de un tambor. No miré a nadie, solo me enfoqué en el frente, donde estaba Camila. Camila se dio la vuelta, su vestido de novia girando con ella. Sus ojos se abrieron de par en par, y la copa de vino que sostenía se quedó suspendida en el aire, a punto de caer. Su rostro palideció, y su sonrisa de confianza se convirtió en una mueca forzada. Ricardo, el novio, a su lado, frunció el ceño, su mirada yendo de Camila a mí, sin entender qué pasaba. «Camila, ¿quién es ella?», preguntó en voz baja, lleno de dudas. Pero Camila no respondió, se quedó paralizada bajo mi mirada. Entonces vi a doña Marta, la nueva suegra, sentada en la mesa de honor, adornada con flores blancas y velas. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro se puso blanco como el papel, como si hubiera visto un fantasma. Se levantó de un salto, la silla cayó haciendo un ruido seco que sobresaltó a algunos. «¡Mi general!», exclamó con voz temblorosa, moviendo las manos nerviosamente. Ella era mi superior. El salón entero contuvo la respiración. Unos cuantos veteranos, amigos de Marta, que estaban sentados entre los invitados, también se pusieron de pie de un salto y saludaron militarmente. «¡La general Márquez!», gritó un hombre mayor, su voz resonando en la sala. Los demás, aunque no eran militares, se enderezaron en sus asientos, con los ojos llenos de asombro. La escena dejó a todos en shock. Desde las mesas de los invitados comunes hasta la de los más importantes, todos guardaron silencio, siguiendo cada uno de mis movimientos. Sentí el peso de cientos de miradas sobre mí, pero no temblé. Había estado frente a multitudes más grandes, había enfrentado desafíos más duros. Hoy no estaba aquí para tener miedo. Camila intentó recuperar la compostura y forzó una sonrisa. Esta señora, es solo una invitada. No le hagan caso. Su voz temblaba, sin rastro de la seguridad que tenía cuando me humilló en el escenario, pero nadie le hizo caso. Todas las miradas seguían sobre mí y supe que estaba entrando en pánico. «Camila, ¿qué está pasando?», preguntó Ricardo, su voz ya más dura. Ella no respondió, solo retrocedió un paso, aferrándose a su copa. De repente, Sofía y Mateo soltaron mi mano y corrieron hacia Camila, gritando: «¡Mamá! ¡Mamá!». Sus voces inocentes resonaron en el silencio, como un cuchillo que cortaba la máscara de Camila. Ella, desconcertada, los apartó con la mano diciendo apresuradamente: «Váyanse con su abuela, no me molesten». Pero ese gesto dejó a todo el salón sin aliento. Sofía se detuvo en seco, sus ojitos se enrojecieron y rompió a llorar. Mateo se agarró del vestido de Camila, pero ella lo apartó de un manotazo, haciendo que el niño cayera sentado al suelo. El salón enmudeció, solo se escuchaba el llanto de los dos niños. Me acerqué, me agaché y abracé a Sofía y a Mateo. «No lloren, mis niños», susurré, mi voz suave pero firme. «Aquí está la abuela». Los dos se aferraron a mí, sus lágrimas mojando mi uniforme. Me levanté, sin soltarlos, y mi mirada recorrió el salón. Sin decir una palabra, supe que todos habían entendido. La verdad que Camila intentó ocultar, sobre cómo me trataba a mí, a los niños y al recuerdo de Daniel, ahora estaba expuesta a la luz. Una señora mayor, sentada cerca de la mesa de honor, le susurró a su acompañante: «¿De verdad es una general?», y Camila se atrevió a llamarla arrimada. Los murmullos se extendieron como un incendio. «¿Qué dijo Camila de su ex-suegra?», preguntó alguien. «Decía que no valía nada, que solo vivía de arrimada», respondió otra voz, llena de asombro. Lo escuché todo, pero no miré a nadie. Solo me quedé allí, abrazando a los niños, dejando que la verdad hablara por sí misma. Camila intentó sonreír, pero su sonrisa era una mueca torcida, como si se aferrara a sus últimas gotas de orgullo. «No se confundan», balbuceó. Ella solo vino a felicitarme, ¿verdad, mamá?». Me miró, con los ojos suplicantes, pero no respondí.
Solo abracé más fuerte a Sofía y a Mateo, sintiendo sus pequeñas respiraciones. Ricardo se acercó, tomó a Camila por el hombro y dijo con voz fría: «Necesito una explicación. ¿Quién es ella y por qué estos niños te llaman mamá si tú los rechazas?» Camila abrió la boca, pero no pudo articular palabra. Sabía que todo se le había salido de las manos. Marta, mientras tanto, se acercó a mí, todavía pálida. «General Márquez», dijo con voz temblorosa, «yo no sabía que vendría. Le pido perdón por lo que pasó». La miré directamente a los ojos, sin vacilar. «Marta», dije, mi voz grave pero afilada, «usted sabe mejor que nadie que el honor no es algo para presumir. No vine a culparla, pero sí a proteger a mi familia». Ella agachó la cabeza, sin atreverse a mirarme más. Todo el salón seguía en silencio, como si esperaran algo más. Yo me quedé allí, abrazando a Sofía y a Mateo, sintiendo la fuerza de mi uniforme, de los años que luché y del amor que sentía por esos niños. No necesité decir nada más. Mi presencia, junto a los dos pequeños, fue suficiente para enmudecer a todos. Supe que, a partir de ese momento, nadie en esa sala podría negar la verdad sobre mí, sobre Daniel y sobre todo lo que Camila había intentado destruir. Ricardo, el novio, caminó rápidamente hacia mí, con el rostro tenso y los ojos yendo de mí a Camila y luego a los niños acurrucados contra mí. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz fría y llena de sospecha. «¿Por qué estos niños la llaman a ella mamá?». Camila, nerviosa, con las manos temblorosas, casi dejó caer la copa de vino que sostenía. «No es nada, Ricardo», balbuceó, intentando forzar una sonrisa. «Ella solo me los estaba cuidando». Pero sus palabras sonaron tan débiles que ni ella misma parecía creerlas. Una mujer sentada cerca de la mesa principal, probablemente pariente de Ricardo, le susurró a la persona a su lado: «Pero si los niños le gritaron mamá delante de todos, ¿qué está pasando aquí?». El murmullo se extendió como un reguero de pólvora. Sentí las miradas de cientos de personas, desde los invitados más lejanos hasta los conocidos de Camila. Todos esperaban, curiosos, y yo sabía que era el momento de que la verdad saliera a la luz. Cargué a Mateo, dejando que apoyara su cabeza en mi hombro, y me dirigí a Ricardo, con voz tranquila pero firme. «Soy Elena Márquez, madre de Daniel, el difunto esposo de Camila. He criado a estos niños desde que nacieron, pero no son hijos de Daniel. Tengo los papeles que lo demuestran». El salón contuvo el aliento. Saqué el sobre con los resultados del ADN del bolsillo de mi uniforme y lo puse con fuerza sobre la mesa frente a Ricardo. El sonido del papel contra la madera resonó en el silencio, como una sentencia. Los invitados se levantaron, se arremolinaron para ver, y los murmullos estallaron. «Dios santo, no puede ser». Ricardo abrió el sobre, sus manos temblando ligeramente. Mientras leía las palabras en el papel, su rostro cambió de la confusión a la ira. Levantó la vista, miró a Camila y dijo, arrastrando cada palabra: «¿Me ocultaste esto? ¿Te atreviste a ocultarme que los niños no son de tu ex esposo?». Camila retrocedió, intentando una sonrisa torcida. «Ricardo, yo solo no quería que el pasado nos molestara. Te amo de verdad, tienes que creerme». Pero su voz se quebró, como si supiera que su excusa era inútil. Di un paso al frente, sin apartar la vista de Camila. La furia hervía dentro de mí, pero mantuve mi voz calmada y afilada como una navaja. «Camila, no solo se lo ocultaste a Ricardo, me humillaste, me llamaste arrimada frente a cientos de personas, manchaste el nombre de Daniel, el hombre que dio su vida para protegerte, y abandonaste a Sofía y a Mateo, dejándome criarlos mientras tú te ibas con hombres ricos». El salón quedó en silencio. Solo mi voz resonaba, clara y sin titubeos. Algunos conocidos de Camila se miraban boquiabiertos y susurraban. Entonces era cierto. Lo había oído, pero no lo creí. Sofía, que seguía a mi lado, rompió a llorar, y su vocecita infantil resonó en la tensión del ambiente. «Mamá, ¿por qué me empujaste delante de todos?». Sus palabras inocentes fueron como la puñalada final, dejando a todos atónitos. Mateo, en mis brazos, también susurró: «¿Ya no me quieres, mami?».
Las voces de los niños hicieron el aire aún más pesado. Un invitado mayor negó con la cabeza y murmuró: ¿Cómo puede una madre tratar así a sus propios hijos? Ricardo agarró a Camila por los hombros, con la mirada fría como el acero. Habla, Camila. ¿Cómo explicas todo esto? Camila abrió la boca, pero solo salieron balbuceos incoherentes. Ricardo, tú tienes que entender. Yo solo quería que fuéramos felices, suplicó, pero Ricardo la soltó y retrocedió. La boda se cancela, dijo con una voz definitiva, aquí y ahora. El salón entero se quedó petrificado. Camila se quedó sola en el centro, su vestido de novia ahora manchado por la humillación. Se desplomó en una silla, con el rostro pálido, cubriéndose la cara, sin atreverse a mirar a nadie. Me agaché para abrazar a Sofía y a Mateo, apretándolos contra mí como si quisiera protegerlos de todo el dolor del mundo. A mis espaldas, el salón de bodas seguía sumido en un silencio pesado. Los murmullos se habían apagado y solo quedaban las miradas de cientos de personas siguiendo cada uno de mis pasos. Yo, una general que había librado tantas batallas, salía ahora de aquel lugar donde me habían humillado, no con amargura, sino con una extraña sensación de paz. Esteban caminaba detrás de mí, su figura seria como la de un guardián silencioso. Cuando se abrieron las grandes puertas del salón, la luz de las calles de la Ciudad de México inundó el lugar, haciendo brillar las medallas en mis hombros. Sentí el peso del uniforme, pero no me cansaba. Al contrario, era un recordatorio de que había superado pruebas mucho más duras y que hoy había ganado, no con la fuerza, sino con la verdad y la firmeza. Justo cuando bajaba los escalones, escuché el sonido apresurado de unos tacones detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Marta, la ahora ex-suegra de Camila, corriendo hacia mí. Su rostro estaba lleno de arrepentimiento, sus ojos enrojecidos, sin rastro del orgullo que mostraba junto a Camila en el escenario. «Mi general», dijo con voz temblorosa. «Perdóneme. Debí haber detenido a Camila desde el principio, pero guardé silencio. Me equivoqué». Me detuve y la miré directamente a los ojos. En ese instante, recordé los días en que Marta era una suboficial bajo mi mando, siempre trabajando en silencio en su oficina, pero también recordé el error que cometió con aquellos documentos falsificados. Respiré hondo y dije con voz grave, pero firme: «Guardar silencio ante la injusticia también es una falta, Marta. Pero si de verdad se arrepiente, demuéstrelo con acciones, no con palabras». Ella inclinó la cabeza, me saludó militarmente y dijo con la voz entrecortada: «Lo haré, mi general». Asentí sin decir más y me di la vuelta. Subí a Sofía y a Mateo a la limusina que nos esperaba. Esteban, de pie junto a la puerta, sonrió levemente. Recuperó la justicia Elena de la manera más digna. Lo miré y la sinceridad de mi viejo amigo me reconfortó. «Gracias, Esteban», dije en voz baja pero segura. «Sin usted, quizás no habría tenido el valor de hacer esto». Él negó con la cabeza y sonrió. «Usted siempre ha tenido valor, Elena». Yo solo se lo recordé. Subí al coche, los niños se acurrucaron a mi lado y la limusina se deslizó por la calle, dejando atrás el salón de bodas, donde Camila ahora enfrentaba la verdad que tanto había intentado ocultar. Meses después, asistí a una ceremonia de condecoración en el Zócalo de la Ciudad de México. La plaza estaba adornada con banderas, el lábaro patrio ondeaba al viento y la banda de guerra tocaba marchas solemnes. Cientos de oficiales, formados en filas impecables, vestían sus uniformes de gala. Yo estaba en el presidium, como general, entregando medallas a los soldados más destacados. Cada medalla que colocaba en sus pechos era un recordatorio de los días en que luché, en que derramé sudor y sangre para proteger a mi país. Marta estaba entre los condecorados ese día. Cuando subió al estrado, noté un cambio en su mirada. Ya no había arrogancia ni miedo, sino un respeto sincero. Tomó el micrófono y con la voz temblorosa pero firme, dijo: «Estoy profundamente agradecida con la general Elena Márquez. Ella no solo es un orgullo para el ejército, sino para todo el país. Me enseñó que el honor no es algo para presumir, sino algo por lo que se vive y se defiende».
Todo el auditorio se puso de pie y un aplauso estruendoso resonó en la plaza. Me acerqué, le di una palmada en el hombro y asentí. «Bien hecho, Marta, siga sirviendo a la patria con todo su empeño», le dije en voz baja, y en ese momento vi en sus ojos la redención. Al terminar la ceremonia, regresé a casa, sintiéndome tan ligera como si me hubiera quitado un gran peso de encima. Apenas abrí el portón, Sofía y Mateo corrieron a abrazar mis piernas. «¡Abue!», gritó Sofía con su voz cristalina. «Eres la mejor del mundo». Mateo se unió con los ojos brillantes. «De grande quiero ser general como tú, para tener un traje bonito y medallas». Me reí y los abracé a los dos. «Ustedes no necesitan ser generales», les dije, acariciándoles la cabeza. «Solo necesitan vivir con honestidad y ser fuertes. Con eso basta». Los niños rieron a carcajadas y me arrastraron adentro, peleándose por contarme lo que habían hecho en la escuela. Me senté en el sillón, observando a Sofía y a Mateo jugar, y una calidez inmensa llenó mi corazón. Había perdido a Daniel, mi único hijo, y los años que siguieron fueron una cadena de dolor, humillación y traición. Pero ahora, al mirar a mis dos nietos, supe que nunca había perdido a mi familia. Sofía y Mateo eran mi luz, la razón por la que seguí luchando y la prueba de que el amor puede superar cualquier herida. La justicia había sido restaurada, no solo para mí, sino también para Daniel. Los insultos de Camila, las mentiras que construyó, ahora se habían desvanecido como el humo. Miré por la ventana y vi cómo el sol de la tarde se filtraba entre los árboles, iluminando el pequeño jardín. Mi futuro, y el de Sofía y Mateo, brillaba por delante. Respiré hondo y sonreí. «Vamos a estar bien», susurré, sin saber si se lo decía a los niños o a mí misma. Pero sabía que, a partir de ese momento, nada podría volver a derribarme. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.